Buenas tardes, mi nombre es Didier Santiago Torres Medina del curso 11.2. Nombre del libro: Los Tres Miserables. Nombre del autor: Víctor Hugo. Y es el capítulo 5, llamado de cómo Monseñor Bienvenu hacía durar demasiado tiempo sus sotanas. La vida privada de Monseñor Myriel estaba llena de los mismos pensamientos que su vida pública. Para quien no hubiera podido verla de cerca, era un espectáculo grave y sublime aquella pobreza voluntaria en la cual vivía Monseñor Myriel, el obispo de Digne. Como todos los ancianos y la mayor parte de los pensadores, dormía poco. Su corto sueño era profundo. Por la mañana se recogía durante una hora y luego decía la misa, bien en la catedral, bien en su oratorio. Una vez terminada la misa se desayunaba con un pan de centeno mojado con leche de sus vacas. Después trabajaba. Un obispo es un hombre muy ocupado. Es preciso que reciba todos los días al secretario del obispado, que de ordinario es un canónigo, y casi todos los días a sus graves vicarios tenía congregaciones que inspeccionar, privilegios que conceder, toda una biblioteca eclesiástica que examinar, libros de misa, catecismo, diocesanos, libros de horas, etc. Pastorales que escribir, predicaciones que autorizar, párrocos y alcaldes a quienes poner de acuerdo, la correspondencia clerical, la correspondencia administrativa, por una parte el Estado, por otra la Santa Sede. En fin, mil asuntos. El tiempo que le dejaban libre estas mil ocupaciones, sus oficios y su breviario, lo dedicaba primero a los necesitados, a los enfermos y a los afligidos. El tiempo que le dejaban libre a los afligidos, los enfermos y los necesitados lo dedicaba al trabajo. Tan pronto cavaba la tierra en su jardín como leía y escribía. Tenía una sola palabra para estas dos clases de trabajo, llamada aquello jardinear. El espíritu es un jardín, decía. Así al mediodía comía. La comida se asemejaba al desayuno. Hacía las 2, cuando el tiempo era bueno, salía y se paseaba a pie por el campo o la ciudad, entrando frecuentemente en las casas pobres. Veíasele caminar solo, ensimismado, con los ojos bajos, apoyado en su largo bastón, vestido con su traje morado, bien entretalado y caliente, calzado con medias moradas y gruesos zapatos, y tocado con un sombrero plano, que dejaba caer por sus tres puntas 3 borlas de oro, de gruesos canelones. Donde quiera que aparecía había fiesta. Se hubiera dicho que su paso esparcía luz y animación. Los niños y los ancianos salían al umbral de las puertas para ver el obispo como para buscar el sol. Él bendecía y le bendecían. Mostraban la casa del obispo a aquel que necesitara algo. Deteníase acá y allá, hablaba a los chicos y a las niñas, y sonreía a las madres, visitaba a los pobres mientras tenía dinero, cuando se le terminaba visitaba a los ricos. ¿Cómo hacía durar sus sotanas? Mucho tiempo, y no quería que nadie lo notase. Nunca se presentaba en público sino con su traje de obispo, lo cual en verano resultaba un poco molesto. Por la noche, a las 8:30, cenaba con su hermana y la señora Maglory. En pie detrás de ellos le servía. Nada tan frugal como aquella comía. Sin embargo, si el obispo había invitado a cenar a alguno de sus párrocos, la señora Maglory aprovechaba la ocasión para servir a Monseñor algún excelente pescado de los lagos, o alguna fina caza de la montaña. Todo párroco era un pretexto para una buena cena. El obispo dejaba hacer fuera de estos casos. Su ordinario se componía de algunas legumbres cocidas y de sopa de aceite. Se decía en la ciudad: cuando el obispo no tenía mesa de párroco, tiene mesa de trampese. Después de la cena charlaba durante media hora con la señorita Baptiste y la señora Maglory. Luego volvía a su habitación y escribía de nuevo, bien algunas hojas sueltas, bien en la margen de algún libro infolio. Era literato y aún un poco erudito. Dejó 5 o 6 manuscritos bastante curiosos, entre otros
una disertación sobre el versículo del Génesis. Al principio el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Lo confrontó con 3 textos. La versión árabe que dice, los vientos de Dios soplaban. Flavio Josefo, que dijo, un viento de lo alto se precipita sobre la tierra. Y por fin la paráfrasis Caldea Onkelos, que expresa, un viento procedente de Dios soplaba la superficie de las aguas. En otra disertación examina las obras teológicas de Hugo Obispo, de Ptolomeos, bisabuelo del que escribe este libro, y establece que hay que atribuir a este obispo los diversos opúsculos publicados en el siglo pasado bajo la seudónimo de Barley Cole. A veces en medio de una lectura cualquiera que fuera el libro que tuviera entre las manos, caía de repente en una meditación profunda, de la que no salía más para escribir algunas líneas en las mismas páginas del volumen. A menudo estas líneas no tienen relación alguna con el libro que las contiene. Tenemos a la vista una nota escrita por él en uno de los márgenes de un cuarto titulado Correspondencia de Lord Enmine con los generales Clinton con Wallis y los almirantes de la estación de América en Versalles, librería Poinco, y en París, librería Pissot, muelle de los Agustinos. He aquí la nota. ¿O vos quién sois? El Eclesiastés os llama y todo por eso los macabeos os llaman creador, la epístola a los Efesios os llama libertad, Barú os llama inmensidad, los salmos os llaman sabiduría y verdad, Juan os llama luz, los reyes os llaman Señor, el Éxodo os llama providencia, el Levítico santidad, Esdras justicia, la creación os llama Dios, el hombre os llama Padre, pero Salomón os llama misericordia, y este es el más hermoso de todos los nombres. Hacia las 9 de la noche las 2 mujeres se retiraban y subían a sus habitaciones del primer piso, dejándoles solo hasta el día siguiente en el piso bajo. Es necesario aquí que demos una idea exacta del alojamiento de Monseñor el obispo de Ine. Capítulo 6. Por quien hacía guardar su casa. Ya hemos dicho que la casa que habitaba se componía de una planta baja y un solo piso, tres piezas en la planta baja y otras 3 en el primer piso. Encima había un desván, detrás de la casa había un jardín de un cuarto de acre. Las 2 mujeres ocupaban el primer piso. El obispo se alojaba en la planta baja. La primera habitación que daba en la calle le servía de comedor, la segunda de habitación y la tercera de oratorio. No era posible salir del oratorio sin pasar por la habitación, ni salir de la habitación sin pasar por el comedor. En el oratorio al fondo había una alcoba cerrada, con una cama para cuando tenían un huésped. Monseñor el obispo solía ofrecer esta cama a los párrocos de la aldea, cuyos asuntos o necesidades de su parroquia los llevaban a Ine. La farmacia del hospital, pequeño edificio añadido a la casa y ganado al jardín, había sido transformado en cocina y en despensa. Había además en el jardín un establo que era la antigua cocina del hospicio, y donde el obispo tenía 2 vacas. Cualquiera que fuera la cantidad de leche que éstas dieran, enviaba invariablemente la mitad a los enfermos del hospital. Pagó mi diezmo, decía. Su alcoba era bastante grande y bastante difícil de caldear. En la estación fría, como en Digne, la leña estaba muy cara. Se le había ocurrido hacer en el establo de las vacas un compartimiento cerrado con tablas. Allí era donde pasaba las veladas en la época de los grandes fríos, y por supuesto lo llamaba su salón de invierno. En este salón de invierno, como el comedor, no habían otros muebles que una mesa de madera blanca y 4 sillas de paja. El comedor estaba además adornado con un viejo parador pintado de color rosa, al óleo. Otro parador semejante a este, revestido convenientemente con manteles blancos y falsos encajes, servía de altar en su oratorio. Sus penitentes ricos y las mujeres devotas de Ine habían realizado frecuentemente entre sí colectas para costear un altar nuevo para el oratorio de Monseñor, pero cada vez que recibía el dinero destinado a la obra lo daba a los pobres. El altamar más hermoso, decía, es el alma de un infeliz consolado en su infortunio y que da gracias a Dios. Había en su oratorio 2 reclinatorios de paja y en la alcoba un sillón de brazos, también de paja, cuando por casualidad recibía la visita de 8 o 10 personas a la vez. El prefecto, el general y la plana mayor de la guarnición o algunos discípulos del seminario eran
menester ir a buscar al establo las sillas del salón de invierno, al oratorio los reclinatorios y el sillón a la alcoba. De este modo se podían reunir hasta 11 asientos para la visita. A cada una de estas que llevaba se desamueblaba una habitación. En ocasiones sucedía que las visitas eran 12, entonces el obispo disimulaba la dificultad de su situación, manteniéndose en pie delante de la chimenea, si era invierno o paseando por el jardín si era verano. Había también una silla en la alcoba cerrada, pero además de faltarle casi todo el asiento, solo tenía 3 pies, lo cual impedía utilizarla. Como no fuese apoyada contra la pared, la señorita Bastitine tenía también en su habitación una gran butaca de las llamadas bergère, cuya madera había estado dorada en otro tiempo, forrada de tela Pekín, floreada, mas había sido necesaria subirla al primer piso por el balcón, ya que la escalera era demasiado estrecha, y hubo que prescindir de ella en casos de apuro. La ambición de la señorita Bastitiene había sido poder comprar una sillería de salón, del terciopelo de utrés amarillo con flores y un canapé de caoba, con forma de cuello de cisne, pero esto hubiera costado por lo menos 500 francos y después de ver que no llegó a economizar para este objeto sino unos 42 francos y medio en 5 años, había terminado por renunciar a este deseo. ¿Quién es el que consigue realizar su ideal? Es imposible figurarse nada más sencillo que en el dormitorio del obispo, una puerta-ventana que daba al jardín, enfrente de la cama una cama como las dos del hospital, con colcha de sarga verde en la sombra que proyectaba la cama, detrás de una cortina los utensilios de tocador, revelando todavía los antiguos hábitos elegantes del hombre del mundo, 2 puertas de una cerca de la chimenea, que daba paso al oratorio, otra cerca de la biblioteca, que daba al comedor. La biblioteca era un armario grande con puerta vidriera lleno de libros. La chimenea era de madera pero pintada imitando el mármol. Habitualmente sin fuego en ella se veía un par de morillos de hierro, adornados con 2 vasos con guirnaldas y canelones en otro tiempo plateados, lo cual era lujo episcopal. Encima de la chimenea un crucifijo de cobre que en su tiempo había estado planteado como los morillos, estaba clavado sobre terciopelo negro algo raído y enmarcado en un cuadro de madera que había sido dorada. Cerca de la puerta ventana había una gran mesa con un tintero y una masa confusa de papeles y los libros delante de la mesa. El sillón de paja delante de la cama, un reclinatorio tomado de la capilla u oratorio del obispo. 2 retratos en marco ovalados estaban colgados en la pared, a ambos lados de la cama. Pequeñas inscripciones doradas sobre el fondo oscuro del lienzo, al lado de las figuras, indicaban que los retratos representaban el uno al abad de Chalió, obispo de Saint-Claude, y el otro al abad Torteau, vicario general de Ade, abad de Grand Champ, de la orden del Cister diócesis de Chartres. Al suceder el obispo en este cuarto a los enfermos del hospital, había allí aquellos 2 retratos y lo había dejado donde estaban. Eran sacerdotes y probablemente donadores, 2 motivos para que él los respetase. Todo lo que se sabía de aquellos 2 personajes eran que habían sido nombrados por el rey. El uno era obispado y el otro era para un beneficio. En el mismo día, estos es el 27 de abril de 1785, al descolgar los cuadros, la señora Magloire, para quitarles el polvo, el obispo había hallado una particularidad escrita con una tinta blanquecina en un cuarto pequeño pedazo de papel, amarillo ya por el tiempo, pegado con 4 obleas detrás del retrato de abad de Grand Champ. Cubría la ventana una antigua cortina de una tela gruesa de lana, que había llegado a ser tan vieja que para evitar el gasto de una nueva, la señora Magloire tuvo que hacerle una gran costura en medio en forma de cruz. El obispo lo hacía notar con frecuencia, diciendo que sentaba muy bien aquella cruz en la cortina. Todos los cuartos de la casa, lo mismo del piso bajo que el principal sin excepción, estaban blanqueados con cal, a la manera de los cuarteles o los hospitales. Sin embargo, en los últimos años la señora Magloire halló, como más adelante se verá bajo el enlucido, pinturas que adornaban la habitación de la señora Bastitine.
Antes de ser hospital, aquella casa había sido el curatorio del pueblo. De allí provenía aquel adorno. Los cuartos estaban enlosados con baldosas encarnadas que se ajofilaban todas las semanas, y delante de todas las camas había una esterilla de junco. Por lo demás, la casa, cuidada por dos mujeres, respiraba una exquisita limpieza de un extremo al otro. Era el único lujo del obispo, se permitía de ello, decía. Esto no les quita nada a los pobres. Es preciso confesar, sin embargo, que le quedaban de lo que en el otro tiempo había poseído 6 cubiertos de plata, y un cucharón que la señora Maglory miraba con cierta satisfacción todos los días relucir espléndidamente sobre el blanco mantel de gruesa tela. Y como procuramos pintar al obispo de Snigne tal cual era, debemos añadir que más de una vez se le oyó decir: renunciaría difícilmente a comer con cubiertos que no fuesen de plata. A estas alhajas deben añadirse 2 grandes candelabros de plata maciza, que eran herencia de una tía segunda. Aquellos candelabros sostenían 2 velas y de ordinario estaban sobre la chimenea del obispo. Cuando había invitados a cenar, la señora Maglory encendía las 2 velas y ponía los 2 candelabros en la mesa. A la cabecera de la cama, en el mismo cuarto del obispo, había un pequeño cajón en el que la señora Maglory guardaba todas las noches los 6 cubiertos de plata y el cucharón. Debemos añadir que nunca quitaba la llave. El jardín, ya un poco estropeado por las construcciones bastante feas de las que hemos hablado, se componían de 4 senderos en cruz, que partían de un pozo situado en el centro. Otro sendero lo rodeaba por completo y se prolongaba a lo largo de la blanca pared que le servía de cercado. Estos senderos dejaban entre sí 4 o 5 cuadros, separados por una hilera de césped. En 3 de ellos la señora Maglory cultivaba legumbres. En el cuarto del obispo había sembrado flores. Aquí y allá crecían algunos árboles frutales. Una vez la señora Maglory dijo al monseñor con cierta dulce malicia: Monseñor, vos que sacáis partido de todo, tenéis ahí un cuadro de tierra inútil. Más valdría que produjera frutos y no flores. Señora Maglory, respondió el obispo, os engañáis. Lo bello vale tanto como lo útil. Y añadió, después de una pausa, tal vez más. Aquel cuadro, compuesto de 3 o 4 plantadas bandas, ocupaba al obispo casi tanto como sus libros. Pasaba allí gustosamente 1 o 2 horas podando, cavando, abriendo aquí y allá agujeros en la tierra y poniendo semillas en ellos. No era tan hostil a los insectos como lo hubiera deseado un jardinero. Por los demás no tenía presentación alguna del botánico. Desconocía los grupos y el solidismo, no trataba en manera alguna de decidir entre Tournefort y el método natural, no tomaba partido ni por los cítricos contra los cotiledones, ni por Jusseo contra Linné. No estudiaba las plantas, le gustaban las flores, respetaba mucho a los sabios, respetaba aún más a los ignorantes, sin faltar a ninguno de estos 2 respetos, regaba su bandas toda la noche de verano, con una regadera de hojalata pintada de verde.